¡Qué bueno, Cristina! Suena muy bien, yo creo que los va a ayudar un montón. Sí, yo sé, pero basta con que hagan el intento. Recuerda, respiren, tengan paciencia y no hay por qué alterarse. ¡Uy! Oye, oye, oye. Ya está comenzando el programa, sí, te dejo. Dale, conversamos. Saludos a mi tía. ¡Chao, chao! Bienvenidas, chicas y chicos de primero de secundaria a Aprendo en Casa. Justo estaba conversando con mi prima Cristina y... quise decir Cristina. Parece que el reto de la semana le ha sido muy provechoso. Junto con su mamá y su papá, lograron 3 acuerdos para mejorar su relación. Sí, porque casi nunca llegan a acuerdos. Sabes que Cristina está en una etapa de la vida muy importante, pero también difícil, la adolescencia. Creo que también necesitamos hacer nuestros 3 acuerdos para mejorar nuestra convivencia. O podemos usar de ejemplo algunos de los acuerdos que nos han enviado nuestras amigas y amigos. Respetaremos los espacios de cada integrante de la familia. Utilizaremos palabras como por favor y gracias cada vez que nos comuniquemos. Estableceremos un momento a la semana para conversar respecto a cómo nos sentimos. Conversaremos en familia cada vez que esté presente inconveniente. Contribuiremos todas y todos en todas las labores del hogar. Compartiremos más momentos en familia para conversar y entretenernos. Gracias por compartir con nosotros. Ahora, vamos a llamar a la profesora Patricia Castilla para comenzar con nuestra actividad de hoy. ¡Bienvenida, profesora Patricia! Hola, chicas y chicos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, profesora, aunque un poco preocupado por mi prima Cristina, que estuvo teniendo algunos conflictos con su mamá y papá. Felizmente, los textos que leímos la semana pasada sobre la adolescencia me ayudaron muchísimo para apoyarla. Qué importante que es estar bien informados para poder orientar a los demás, ¿no? Es verdad. Si no, no hubiera sabido bien qué decirle. Yo ya me estoy olvidando de cómo era ser adolescente. Entiendo, Rodrigo. Recordemos que la adolescencia es una etapa de transición, ya que se está pasando de la niñez a la adultez. A veces es difícil para las madres y padres comprender que sus hijas e hijos ya están creciendo. Pero también resulta complicado para las y los adolescentes comprender que todavía no son adultos y que aún requieren del cuidado, acompañamiento y guía de sus madres y padres. Estuve investigando un poco más sobre la adolescencia y leí que los cambios por los que pasan los llevan a cuestionarse y reafirmar quiénes son. Por eso es una etapa tan compleja. Se me ocurre una idea para seguir ayudando a tu prima y a todas nuestras y nuestros amigos que están pasando por esta etapa de la adolescencia. Cuéntenos, profesora. ¿Qué les parece si escribimos una carta presentando las características y o cualidades que nos hacen sentir orgullosas y orgullosos de nosotros mismos? Donde resaltemos lo mejor de cada uno de nosotros, lo que más nos gusta de nosotros. ¿Recuerdan las partes de un proceso de escritura? La planificación, la textualización, la revisión y edición y la publicación o difusión. Así es. ¿Nos ayudaría a definir qué es una carta? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué partes tiene? Una carta es un medio de comunicación escrito entre 2 o más personas. Esta contiene un mensaje escrito por un remitente para un destinatario que por lo general está lejos. En el mensaje se informa sobre algún acontecimiento y también podemos expresar nuestro sentir a quién o quiénes va dirigido. Se envían por correos o se entregan de manera personal a alguien. Por ello suele ir dentro de un sobre. Actualmente las enviamos sobre todo por correo electrónico, ¿no? Sí, más aún en este contexto de emergencia sanitaria, donde hay que evitar el contacto con otras personas. Veamos un ejemplo. ¿De qué trata esta carta? Creo que esta parte de la carta nos lo deja muy claro. Quisiera contarte que en mis estudios me va genial.
No ha sido nada fácil tener que adaptarme a esta nueva forma de estudiar, pero ya sabes que no me rindo, no me he olvidado de ti, aunque no pueda ir a visitarte ni ir corriendo a abrazarte como quisiera. Estás siempre en mis pensamientos. Extraño mucho pasar mis fines de semana contigo, comernos un rico tamal por la mañana y preparar juntas el almuerzo familiar de los domingos. Fanny le cuenta a su abuelita cómo ha estado durante la cuarentena y lo mucho que la extraña. Exacto. Las cartas pueden cumplir la función de saludar, compartir experiencias, agradecer, informar, hacer una solicitud, expresar nuestras emociones, entre otros, según la función y la relación con el destinatario, es decir, con la persona a la que está dirigida la carta. Presentan un registro formal o informal. Claro, en este caso es informal porque hay una relación bastante cercana entre ambas. Y podríamos decir que esta carta cumple la función de saludar y compartir experiencias. Así es, Rodrigo. Además, tengamos en cuenta que la carta, además de su intención o propósito, tiene una estructura ya definida. ¿Con qué propósito voy a escribir mi carta? ¿A quién está dirigida? ¿Qué lenguaje voy a utilizar? ¿Qué estructura tendrá? Con esas 4 preguntas podemos identificar los criterios que debemos tener en cuenta en nuestra carta. Solo tengo una duda respecto a la estructura. No te preocupes, identificaremos las partes de una carta en nuestro ejemplo. En primer lugar tenemos un lugar y fecha. El lugar y la fecha son una parte básica de toda carta. Estas van siempre en la parte superior, derecha, es decir, alineados hacia la derecha. Por lo general se escribe primero la localidad desde la cual se escribe, luego se coloca una coma y después la fecha. Luego viene un saludo junto al nombre del destinatario, es decir, el nombre de la persona a la que estaba dirigida la carta. Como bien lo has llamado, este es el saludo. Se escribe aquí el nombre de la persona a la que está dirigida la carta. Va usualmente acompañado de palabras de estima como querido o estimado. Esto se coloca siempre con un alineado izquierdo y debemos finalizar con 2 puntos. Pero podemos saludar de otras formas también, ¿no? Existen varias formas de expresar el saludo en una carta. Si existe confianza con el destinatario, será familiar como querido primo o incluso un simple hola prima. Pero si el destinatario es una autoridad, el saludo será más formal. Por ejemplo, estimada directora. Luego ya viene el contenido en sí de la carta. A esto le llamamos cuerpo. Aquí se desarrolla el escrito completo de la carta y puede contener entre 1 o varios párrafos. Después del cuerpo hay una frase de despedida. Esa parte se llama tal cual, despedida. Es el cierre de la carta, donde por lo general se colocan frases afectuosas para despedirse. Salvo que se trate de una carta formal a una autoridad, ¿no? En ese caso, bastará con despedirse con una frase como saludos cordiales o solo saludos. Finalmente está el nombre de la persona que escribió la carta. Esta parte se denomina firma. Aquí va el nombre o la rúbrica de quien escribe la carta. Es importante mencionar que la firma siempre va alineada a la derecha. Una carta tiene lugar y fecha, salud, cuerpo, despedida y firma. Hoy nos vamos a centrar en la planificación y redacción de la primera versión. Para quienes están aprendiendo a redactar, la etapa de planificación es fundamental para ordenar sus ideas en función a nuestro propósito comunicativo. En la planificación debemos tener en cuenta lo siguiente. Formularse las siguientes preguntas básicas. ¿Para qué voy a escribir? ¿A quién le voy a escribir? ¿Qué lenguaje será el más adecuado?
Investigar el tema en distintas fuentes confiables y actuales para seleccionar ideas importantes. De acuerdo con la estructura del texto que se quiere escribir, organizar las ideas en un esquema que las refleje. Podemos usar el siguiente organizador para estructurar nuestras ideas. Veamos. En cuanto al propósito, de acuerdo a la situación que hemos venido trabajando desde la semana pasada, yo escribiré una carta con la intención de afirmar y reconocer quién soy, presentando y mencionando las características y o cualidades que me hacen sentir orgulloso. ¿A quién estará dirigida la carta? En este punto, cada uno puede elegir la persona a la que le gustaría dedicarle esta carta. ¡A mi prima Cristina! Ella será la destinataria de mi carta. Así podrá inspirarse en escribir la suya. Me parece una excelente idea. Entonces, ¿qué registro o lenguaje utilizarás? Creo que utilizaré un registro informal, pues como han visto, nosotros somos bastante cercanos. ¿Qué estructura tendrá la carta? Creo que tendrá las partes que se debe considerar en toda carta. En primer lugar, el lugar y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida y una firma. Veamos cómo quedó nuestro esquema de planificación. Creo que ya estamos listos para escribir. Aún nos falta un paso para culminar con nuestra planificación. ¿Qué te parece si vemos qué ideas vamos a considerar en la carta? ¿Qué lugar y fecha tendrá? Pues, Lima, el 10 de agosto del 2020. ¿Quién la escribirá? Pues nada más y nada menos que yo, Rodrigo Chávez Terrones. ¿A quién le escribiré? Le escribo a mi prima Cristina Terrones. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de mi carta? Escribiré una carta con el propósito de afirmar y reconocer quién soy, presentando y mencionando las características y o cualidades que me hacen sentir orgulloso. ¡Listo! Ya tenemos organizadas nuestras ideas. Antes de pasar a la etapa de escritura o textualización, hagamos un recuento de los criterios indispensables que debemos tener en cuenta en la etapa de planificación. Primero, ten en cuenta la adecuación del contenido de tu texto. Recuerda en todo momento el propósito del mismo. Asimismo, será necesario redactarla con un lenguaje o registro que se adapte al destinatario y al contexto. Segundo, en cuanto a su estructura, recuerda que la carta tiene diversos elementos que debes considerar como lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. Esto ayudará a que tu carta sea efectiva, es decir, que realmente logre su propósito comunicativo. Tercero, tu carta debe ser coherente y estar bien organizada desde el inicio hasta el final. Por ello, debes colocar tus ideas en un esquema de planificación para que al momento de redactar tu carta no se te escape ningún detalle. Gracias por el recuento, profesora. Ahora pasemos a la escritura. Nos toca realizar la primera versión del texto a partir de lo planificado. Recuerda que este es un primer borrador. Luego podemos hacer todas las mejoras que consideres. ¿Qué les parece si todas y todos nos tomamos unos minutos para escribir nuestras cartas? De esa manera las revisamos cuando volvamos del corte. No se muevan porque ya volvemos. No de las cosas. No la hago con la negatividad. Casi Noticias, comunidad adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado.
Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hoy, en el área de comunicación, estamos redactando una carta presentando características y cualidades que nos hacen sentir orgullosos de nosotros mismos. ¿Cómo te fue con tu carta, Rodrigo? Sinceramente, ni la magia de la televisión me pudo ayudar. Esa pausa sí que fue muy breve. No te preocupes, Rodrigo. La estructura es un gran avance. ¿Tienes tu planificación a la mano, cierto? Por supuesto. Comenzaremos con algo sencillo. El primer punto es colocar la fecha. 10 de agosto de 2020. Esto va en la parte superior derecha. Como saben, el destinatario de mi carta es Cristina, mi prima. Bien, recordemos que este saludo no debe estar al mismo nivel de lugar y fecha y debe estar alineado al lado izquierdo. Entonces le ponemos un espacio y ya está, lo tengo. Ahora solo me falta la parte más importante, el cuerpo de toda la carta. Un consejo, Rodrigo. Escribe sin miedo tus ideas generales. Luego haremos los ajustes y cambios necesarios para conectar las ideas entre sí y darle forma a la carta. Si esta carta tiene el propósito de afirmar y reconocer quiénes somos, entonces presentemos características y o cualidades que te diferencian de los demás y de las cuales te sientas orgulloso. ¿Escribo nomás lo primero que me venga a mi mente sobre las cualidades que me enorgullecen? Sí, Rodrigo, lo importante es comenzar a trabajar. Luego corregiremos y reescribiremos la carta. Mejor, escribimos y lo seguimos desarrollando. Así es. Una vez que hemos colocado nuestras ideas, comencemos a darles coherencia entre sí. Imaginemos que estamos conversando con esa persona. ¿Qué le diríamos primero? Recuerden que el lenguaje que empleamos debe ser adecuado para el destinatario y propósito que hemos determinado en la etapa de planificación. ¡Listo! Ahora sí, gracias a la magia de la televisión, veamos cómo me quedó. No se preocupen en casa, todas y todos tienen la magia de sus maravillosas mentes. ¡Oh! Hasta yo mismo me sorprendo de lo inspirado que estuve. ¿Te gustaría leerla, Rodrigo? Lima, 10 de agosto de 2020. Querida Cristina, espero te encuentres muy bien. Te escribo esta carta porque quiero compartir contigo aspectos importantes de mi vida. Sabes que disfruto mucho más hablar que escribir, pero haré mi mejor intento. Como sabes, desde hace varios meses formo parte de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Estoy a cargo de la conducción de los programas para primer grado de secundaria. Es una experiencia realmente extraordinaria. Disfruto mucho conversar con los docentes invitados e intercambiar experiencias con estudiantes de distintas partes del Perú. Te cuento que fue todo un reto adaptarme a este cambio, pues es la primera vez que me encuentro conduciendo un programa que es visto por tantas personas como este. Sabes que me gustan los retos, así que cuando me propusieron esta nueva aventura, no dudé un segundo en hacerlo. Pero te confieso que por un momento me pregunté, ¿por qué se fijaron en mí? ¿Qué aspectos míos han valorado para asumir este gran reto? Y me respondí afirmando que soy una persona carismática, siempre dispuesta a aprender de los demás y me expreso con facilidad. Eso es innegable, Rodrigo.
Y gracias. A mí también me gusta mucho conversar contigo. Sin embargo, al igual que tú cuando tenía tu edad, también he tenido preocupaciones y problemas que creí no tendrían solución. Me sentí solo, incomprendido y no sabía qué hacer. Pero dos personas muy importantes me ayudaron a salir adelante: mamá y papá. Gracias a ellos y a los textos que leí, comprendí que la adolescencia es una etapa muy compleja, pero fantástica. En ella se atraviesan cambios tanto en nuestro aspecto físico como mental, y se suelen presentar algunas rupturas y transiciones. Una de ellas se relaciona muchísimo con las relaciones familiares, por lo cual es normal que en esta etapa estas se vean afectadas. Sin embargo, debemos buscar dialogar y tomar acuerdos que permitan mejorar nuestra convivencia. Pensé que te habías olvidado de lo que representó en ti ser adolescente y qué cambios enfrentaste, pero acá lo describes muy bien. Aunque a veces sientas que no te entiendo, déjame decirte que siempre voy a hacer mi mejor intento. Aquí estoy para ti siempre. Eres muy, pero muy valiosa para mí. Eres como mi hermana menor y siempre voy a querer lo mejor para ti. Por eso quiero proponerte algo. Me gustaría que pienses en una persona a quien le tengas mucha confianza y le escribas una carta compartiéndole aquellas cosas de las que te sientes orgullosa sobre ti mismo. También le cuentes las dudas que puedes estar experimentando a partir de los cambios que estás viviendo, así como tus sueños y metas. Creo que este ejercicio te va a ser muy útil para identificar tus cualidades y reconocer lo valiosa que eres. Valoro mucho que seas parte de mi vida. Recuerda que puedes contar conmigo cuando me necesites. Quisiera que tú también empieces a reconocer las muchas cualidades que tienes y te sientas orgullosa de ellas. Te quiere mucho, tu primo querido Rodrigo. Rodrigo, me has conmovido. Realmente te felicito. La carta te ha quedado muy bonita. Creo que vas a inspirar a que Cristina se anime a escribir su carta y se dé cuenta de lo valiosa que es. Ahora que he leído la carta en voz alta, encuentro que hay algunos aspectos que me gustaría mejorar. En el próximo programa vamos a escribir la versión final. Editaremos tu carta y la difundiremos. Entonces, ¿hemos terminado por hoy? Sí, hemos culminado con nuestro reto del día, pero los invito a que sigan ejercitando el reconocimiento de características de una carta en casa. Busca otros modelos de carta en internet o en algún libro y trata de reconocer tú mismo sus características y cuál es la intención comunicativa. Hay detrás de ellas. Nos han llegado muchas preguntas. Dígame, profesora, ¿nos acompaña a responderlas? Por supuesto. Nuestra primera pregunta es de Blanca, de la ciudad de Lima. Bienvenida. Hola, profesora Patricia. Hola, Rodrigo. Tengo una duda. ¿Qué pasaría si no planifico muy bien mi carta? ¿Es muy necesario planificarla? Sí, es indispensable. Si no planificas tu texto, corres el riesgo de que el contenido de tu carta no tenga coherencia. La planificación es la base de la escritura. Determinará qué contenidos introduciremos en nuestro texto. Te permite explicar todas las ideas que tenías previstas y enlazarlas de forma coherente y adecuada. Nuestra siguiente pregunta es de Rubén, de la ciudad de Tumbes. Hola a todos, mi nombre es Rubén Condolo García, vivo en el departamento de Tumbes, provincia de Arumía. Profesora Patricia, me perdí en una parte, ¿podría repetirme qué aspectos debo tener en cuenta para planificar mi carta? Por supuesto, para planificar tu carta es necesario que utilices un esquema de planificación. No hay un modelo fijo. Tú puedes organizar tus ideas como consideres mejor. Gracias a todas y todos por sus preguntas.
Qué bonito conocerlos y saber que nos ven de diversos lugares del Perú. Muchísimas gracias, profesora Patricia Castilla, por compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Ya nos vemos, chicas y chicos. Espero que todos se hayan inspirado a escribir sus cartas. Hemos aprendido sobre un nuevo formato de texto, la carta, y su propósito comunicativo. Acerca de su estructura, cada una de las partes y sus características. Previamente, recordamos las etapas de los procesos de escritura. Planificación, textualización, revisión, corrección y difusión. En este programa hemos abarcado el proceso de planificación y la textualización de la primera versión de nuestra carta. Ahora te toca a ti. Elabora la primera versión de tu carta. Y recuerda que para el siguiente programa continuaremos con la revisión y escritura de la versión final. Así que necesitaremos que tengan el trabajo avanzado.